De la Z101, hoy le estamos sacando el máximo provecho a esta jornada de hoy martes, en este día 30 de abril, conclusión de este cuarto mes del año 2024. Tenemos la posibilidad de conversar actualmente con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, el economista, docente, investigador Pavel Isa Contreras, a quien damos la bienvenida a este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, la parte de la economía relacionada obviamente pues al cálculo, a la planificación, a todos los temas relacionados a las necesidades del gobierno y las capacidades de luego hacerle frente a sus compromisos. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme de nuevo en el gobierno de la mañana. Un gran placer. Pavel, gracias por estar con nosotros en el gobierno de la mañana. Te escuchábamos recientemente decir que el objetivo fundamental de las políticas públicas en el país es mejorar la calidad de vida de la gente. Hemos visto dentro del el tema de la campaña electoral cómo la condición de la gente, la poca efectividad de políticas públicas para mejorar la calidad de la vida de la gente ha sido uno de los elementos de críticas, por ejemplo, la actual gestión gubernamental. Exactamente, ¿qué es lo que propones? Yo lo que creo es que, mejorar la calidad de vida de la gente debió haber sido, debe ser y deberá seguir siendo el objetivo de cualquier política pública. Ese es que la gente pueda procurar llevar la vida que cree, que quiere. De alguna manera como un lema de libertad. Es decir, yo quiero ser libre para tener la vida que yo quiero tener, llevar el proyecto de vida que yo quiero. Ahora, hay dos formas para lograr eso desde el punto de vista de la política pública. Por un lado, tenemos que apostar a más y mejores empleos, es decir, que el mercado de trabajo genere las demandas de tipo de trabajo y de la calidad de empleo que la gente está esperando. Por supuesto, la gente tiene que estar en capacidad de ocupar esos puestos de trabajo. Pero una de las vías más importantes para transformar crecimiento económico, que lo tenemos y que lo hemos tenido en los últimos 50 años, en calidad de vida, es que la gente encuentre trabajos de calidad buenos. Eso por una parte. Y por otra parte, que la política pública logre mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos. Esas son las dos formas en que el crecimiento económico se traduce en calidad de vida de la gente. Y en eso es que estamos poniendo un enorme esfuerzo. En el caso de más y mejores empleos, se ha venido recuperando de manera muy acelerada el mercado de trabajo, se han creado un número muy importante de empleo, el desempleo ha bajado bastante. Yo pensaría que estamos cerca de lograr una tasa de desempleo de un dígito. Todavía la composición de ese empleo es problemática, necesitamos generar más empleos de más calidad y eso significa más empleos formales. No todos los empleos formales son de calidad, ni todos los empleos informales son de baja calidad. Exacto. Pero la mayoría de los empleos formales suelen ser de más calidad que la mayoría de los empleos informales y todavía la composición en la República Dominicana de empleo formal a informal es insatisfactoria y tenemos que acelerar la creación de empleos de más calidad. Se han creado, el volumen de empleo se ha creado un importante volumen de empleo, pero necesitamos movernos en una dirección de mejorar ese balance. Y luego están, repito, la calidad y cobertura de los servicios públicos, agua potable y saneamiento, seguridad pública, protección del medio ambiente, porque tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Cuando vivimos en un ambiente sano, tenemos mejor calidad de vida de la gente, salud, calidad de la educación, protección de la ciudadanía. Entonces el gobierno ha estado enfrentando todo este tipo de desafíos. En unos ha avanzado más que en otros. La restricción fiscal es sin duda una barrera muy importante que impide que logremos fortalecer la calidad. No es la única, obviamente. Con más recursos no siempre se logra lo que uno quiere, pero sin duda que es un requisito necesario tener más recursos, pero con lo que se tiene hay que hacer de tripa corazón y se han logrado algunos avances, pero todavía el trecho que tenemos por recorrer es mucho. Es un problema. Hay calidad de vida al final termina siendo un tema estructural profundo que tenemos que continuar enfrentando.
Y yo creo que desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo estamos muy comprometidos con mejorar la calidad de la política pública en el tema de inversión pública. Señores, hasta hace muy poco tiempo los proyectos de inversión pública no eran adecuadamente evaluados en la República Dominicana. Era muy laxo el régimen de evaluación de los proyectos de inversión pública, y en este momento todos los proyectos de inversión pública son evaluados por el Ministerio de Economía. Significa que la entidad sectorial que quiere empujar algún proyecto de inversión pública tiene que someterlo al Ministerio de Economía, y este ministerio evalúa si es pertinente poner recursos públicos en ese proyecto o no es pertinente, si la tasa de rentabilidad social es positiva, es decir, que si les reditúa a la sociedad. Y en este momento todos los proyectos que tenemos en ejecución han sido sometidos a ese proceso, y son proyectos que podemos dar fe de que se tratan de proyectos de calidad. Para poner un ejemplo de cómo estamos tratando de darle calidad a la política pública, hay un número de áreas en las cuales se está trabajando: seguridad pública, el tema de infraestructura vial, agua en todo el sentido, agua, desde la cuenca alta, de la protección de la cuenca alta, hasta las infraestructuras de almacenamiento, hasta la disposición de agua para riego, para agua potable y saneamiento. De ahí vino la idea de impulsar un pacto por el agua, en la cual todos los actores de la vida nacional nos pusiéramos de acuerdo sobre los lineamientos generales de lo que vamos a hacer con este tema del agua, para garantizar en tiempos de cambio climático disponibilidad de agua. En fin, hay un conjunto de áreas en las cuales estamos trabajando, comprometidos. El tema de calidad de la educación, incluyendo calidad de la educación técnica. Si tú quieres hablar de empleo de calidad, la pieza fundamental de los empleos de calidad es capacitación de las personas, que las personas estén habilitadas para el trabajo, que puedan ocupar puestos de más calidad. Le estoy planteando algunas de las cosas en las cuales estamos empujando. Hablando del sistema de inversión pública, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que es responsabilidad llevarlo, la evaluación de los códigos, las prioridades, el impacto, nos preocupa, o por lo menos a mí me preocupa. Nadie habló de esa vaina porque parece que estamos todos en campaña. El gobierno ayer salió una información que el 33.8% del adelanto de la renegociación de Aerodón ya ha sido transferido, dice usado, pero entiendo que es transferido a las diversas instituciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió casi la totalidad. El MEPIB pues recibió la totalidad, pero lo que más me preocupa a mí es que todas las obras en las cuales se nos justificó esa renegociación eran obras de infraestructura, y obras públicas solamente ha recibido un 20%. Hay una comisión de veedores, yo estuve hablando con algunos, parece que la desinformación alcanza a mucha gente. Esas partidas transferidas a esas instituciones, que nos asombra el Ministerio de Relaciones Exteriores con el 100%, la Presidencia de la República con un porcentaje altísimo, obedecen a proyectos evaluados por el MEPIB. Sí, es correcto. Obedecen a proyectos evaluados. Y las prioridades de transferencia. Por supuesto, están claramente alineadas con. La prioridad de transferencia, no, los proyectos están claramente alineados con el Plan Nacional Plurianual del sector. Sí, porque público, sorprende que se le hayan transferido al ministerio cuando las obras principales eran obras de infraestructura. Eso es lo único que salió en los medios. No se habló de otras obras. El tema, solamente es un tema de asignación presupuestaria y de tiempos en la asignación presupuestaria, que creo que es un tema que tendría que yo prefiero que sean las autoridades de presupuesto, los mercenarios de Hacienda o de la presidencia, que den respuestas a los procesos específicos de por qué se hace una transferencia en un momento y no en otro, cuándo se hace la transferencia. Pero la calidad de los proyectos es evaluada por el ministerio, está garantizada por el ministerio cuando se otorga lo que se llama el código SNIP. SNIP es Sistema Nacional de Inversión Pública. Se otorga un código, y cuando se otorga un código, eso significa que es lo que habilita para hacer la transferencia. Por eso que te pregunto. Significa que el proyecto, y hasta ahí llega nuestra responsabilidad, el proyecto es de una calidad de vida.
Ministro, recientemente en el debate, el expresidente Leonel Fernández emplazó al presidente de la República con las cifras que ha dado el Ministerio de Economía sobre el crecimiento económico y hablaba de que lo único que ha hecho este gobierno ha sido rehacer el cálculo y que el crecimiento económico no ha sido de cerca de un 6%, sino de solamente un 3%. Aclárenos aquí, por favor, cuáles son las reales cifras del crecimiento económico de la República Dominicana y cuáles organismos internacionales avalan ese crecimiento. Okay. Bueno, las cuentas nacionales están, el Fondo Monetario Internacional es la institución y el Sistema de Naciones Unidas, el Departamento de Estadística del Sistema de Naciones Unidas, avalan la calidad del levantamiento de las estadísticas de las cuentas nacionales. Ahora, eso en primer lugar. En segundo lugar, debo decir que estas son las cifras. En el año 2021, la economía dominicana creció al 12.3%, una cifra realmente extraordinaria. Luego, saco 2020 porque el 2020 fue un año terrible. Fue una depresión, de contracción del nivel de actividad económica del equivalente al 6.7%. En 2021 nos recuperamos y mucho más que recuperamos. O sea, hay quienes hablan de un rebote del economía. No fue un rebote, fue mucho más que un rebote. Si hubiéramos rebotado, hubiéramos crecido al 6%, digamos, pero en este caso crecimos al doble de lo que el 6%. O sea, estamos hablando de una recuperación explosiva, 12.3%. En el 2022 el crecimiento económico fue de 4.9%, casi 5%. Y en 2023 fue el año en que vimos de menor crecimiento, un crecimiento de 2.4%. En este momento, cuando tomamos las cifras de los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año, lo que estamos viendo es una clara remontada. Es decir, estamos revirtiendo el relativamente bajo crecimiento que vimos en el 2023 en promedio entre los últimos 4 meses, noviembre, diciembre, enero y febrero. El crecimiento económico se ubicó en 5%. El mes de febrero fue por encima del 6%. O sea que estamos retomando un ritmo de crecimiento acelerado. Lo que ha pasado es que la macroeconomía dominicana se ha normalizado. ¿Cuáles fueron los elementos anormales que hubieron en el pasado? Uno, la depresión económica del año 2020 por la pandemia. Y dos, los altos niveles de inflación que vimos en 2021 y 2022, producto de una recuperación acelerada a nivel global, una incapacidad del aparato productivo a nivel global en todo el mundo de responder a ese aumento en la demanda, y como no se pudo recuperar, como la oferta no pudo recuperar porque no habían contenedores, porque las empresas habían cerrado. Entonces, cuando usted tiene un aumento en la demanda y no tiene la oferta que responda, los precios suben, y eso fue lo que pasó en 2021. Entonces los precios subieron. En 2022 ocurre la invasión rusa a Ucrania, que dispara los precios de los commodities, en particular petróleo, pero también algunos alimentos. Entonces la inflación internacional persiste por 2 años, se traduce en la economía doméstica, pero el gobierno es capaz de contener los peores efectos de esa inflación internacional a través de 2 mecanismos. Uno, construye un escudo de protección social, blinda a la gente con unos subsidios a combustibles, a alimentos, a fertilizantes y a otros bienes que impiden que la inflación fuese más alta. Y por otro lado, aplica una política monetaria restrictiva, porque aunque la inflación era importada, principalmente habían fuentes domésticas de inflación, pero al mismo tiempo habían riesgos cambiarios. Entonces, lo que hace el Banco Central de manera autónoma, porque el Banco Central es autónomo, no responde a las directrices del gobierno, es aplicar una política monetaria restrictiva. Recordar que en la pandemia había tenido una política monetaria muy expansiva para evitar que la economía colapsara más y evitar que el sistema financiero se viera en problemas. Pero llegó la hora de recoger el dinero que había tirado a la calle, por decirlo en palabras muy llanas. Entonces aprieta las tuercas, las tasas de interés suben, y eso hace que el crecimiento desde la segunda mitad, desde el tercer trimestre
cuarto trimestre, del año 2022 y los 2 primeros trimestres del año 2023, la economía se resintiera. Ese fue el costo que tuvimos que pagar por derrotar la inflación, ¿ya? Pero una vez la inflación fue derrotada, gracias a los subsidios y gracias a la política monetaria restrictiva, pues entonces la política monetaria puede aflojar y la economía vuelve a despegar, y estamos viendo unos últimos 4 meses para los cuales tenemos registro con una tasa de crecimiento muy buena. Si estamos de vuelta a la normalidad, alto crecimiento y baja inflación. Ese es el escenario adecuado para lograr que ese crecimiento se traduzca en calidad de vida de la gente. Nos pasamos 2 años y medio lidiando con la pandemia, la guerra, los efectos posteriores, pero ahora ya hemos retornado a la normalidad y tenemos un buen escenario para poder empujar con más fuerza que ese crecimiento económico se traduzca en más calidad de vida. Eso significa mejorar la calidad y cantidad de los servicios públicos y mejorar la calidad y la cantidad de los empleos. Precisamente ahí en eso, usted desde el principio de su participación ha hecho mucho hincapié en la calidad de vida, lograr la calidad de vida de las personas. Ese es el sentido de las políticas públicas. Pero ¿qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido una ralentización de esa calidad de vida de los ciudadanos, y cuando lo medimos en función de los servicios, de la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía, pues lo vemos, y lo vemos en todas, por ejemplo, las encuestas que se hacen, y la gente siente que ha bajado su calidad de vida porque no tiene los suficientes recursos para, por ejemplo, darle el frente a sus compromisos familiares, que los servicios de salud han decaído, que el servicio en la educación ha decaído, que el servicio en algo tan vital como usted mismo lo señaló, que es el servicio del agua potable. Siempre vemos, casi siempre amanecemos con los diarios que algún sector se queja de que tiene días sin recibir el agua. Y aquí hay provincias importantes, por ejemplo, como Espaillat, que además es una provincia muy productiva, que no recibe el agua, porque no hay agua. Y usted va a comunidades donde comunidades enteras no reciben agua. Entonces, ¿qué ha fallado en esas políticas públicas que ha implementado esta gestión de gobierno, que no ha podido cumplir con esa razón de ser, que es generar esa calidad de vida en la gente? Yo empatizo plenamente con la insatisfacción que puede sentir mucha gente respecto a la calidad de los servicios públicos, respecto a sus metas, que no las puede cumplir porque no gana lo suficiente, porque no trabaja suficientes horas, porque lo que hace es chiripear. Eso, yo repito, empatizo. Yo creo que precisamente esa insatisfacción que puede sentir mucha gente es lo que queremos enfrentar, es lo que estamos comprometidos con enfrentar, que se amplíen los horizontes de la gente. Y creo que se está haciendo un esfuerzo importante en esa dirección. La inversión en agua, en todo sentido, entre 2021 y 2023 aumentó un 82% frente a la inversión promedio 2016-2019, por ejemplo. El gasto en educación se ha mantenido estable en el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. Ahora, tenemos que traducir ese presupuesto en mejores procesos. La ejecución del presupuesto, ¿qué parece que está fallando? Nosotros quisiéramos tener más dinero para, por ejemplo, hacer más en agua, ¿ya? Se ha hecho mucho en agua. El aumento de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento ha sido muy significativo. La cantidad de proyectos en ejecución que hay para el saneamiento. Señores, recuerden que el saneamiento es vital, porque es lo que impide que se contaminen nuestros ríos y el subsuelo y el manto freático. Y la inversión que se está haciendo es realmente muy significativa en esa, y estamos viendo los resultados. Pero estamos hablando de un rezago en la inversión pública de décadas en materia de agua en todos los niveles. Entonces, eso tenemos que, ahí se está haciendo un esfuerzo importante. En el caso de educación, lo que tenemos es que mejorar los procesos en el aula. Pero eso no es una decisión solamente, digamos, gubernamental. Tenemos que tener la Asociación Dominicana de Profesores a bordo, tenemos que tener a los directores a bordo, tenemos que tener a los padres y madres y tutores y tutoras a bordo en este esfuerzo. En el caso de la salud,
la atención primaria en salud es fundamental para que podamos tener mejor atención en salud. Así que, bueno, en el caso, debo decir, hay indicadores claros de mejoría en calidad de vida. Por ejemplo, la pobreza monetaria, que en 2021 estaba por encima del 30%, en 2022 cayó a 27.7% y en 2023 cayó hasta 23%. Es el nivel de pobreza monetaria más bajo que jamás haya existido. Es decir, es la proporción de personas con ingresos por debajo del nivel de pobreza más bajo. Eso no significa que estemos bien. Estamos hablando de que todavía cerca de un cuarto de la población sigue teniendo ingresos insuficientes como para comprar una canasta que diga que puede llevar una vida digna. Pero si sus ingresos vienen de los subsidios. El proceso que se ha visto es de continua mejoría en los ingresos y reducción de la pobreza monetaria. Eso, yo creo que eso es un indicador. No lo es todo. Es decir, mucha gente ya tiene un ingreso que no es de pobreza, pero sigue siendo todavía cercano o no demasiado lejano al límite. Es vulnerable, sin duda, pero está caminando. Y lo principal aquí, lo que ha aumentado más es el ingreso laboral. El año pasado, el ingreso laboral explicó una proporción muy alta de la reducción de la pobreza. Es decir, el mercado de trabajo, la recuperación económica, la inversión pública y privada, es lo que está explicando la mejoría en la reducción en la pobreza monetaria, porque la gente está encontrando más empleo y también está viendo sus salarios aumentar gracias en parte gracias a los aumentos de salario mínimo las decisiones que se tomaron respecto a aumentos de salario mínimo. O sea que estamos en ese proceso. A ver, yo soy un campesino embullado de Bánica y no tengo mucho conocimiento de economía. Hay algunos términos que ustedes esos son los que más saben. Algunos términos que ustedes usan que yo no los entiendo. Y algunas explicaciones que ustedes dan. Por ejemplo, hablan del aumento considerable de la producción agrícola nacional, que se está cubriendo un 90% de eso. Hablan de que vencieron la inflación, controlaron la inflación. Hablan de que la pobreza monetaria ha disminuido, lo que quiere decir que la gente percibe más dinero. Sin embargo, yo veo como que los precios están altos. Sí, bueno. Eso es todo el sentido de la palabra. Eso es importante. ¿Cuál es el éxito? Sí. ¿Cómo se beneficia a la gente con eso? Yo creo que eso es importante aclararlo. Uh-huh. Cuando decimos que la inflación fue derrotada, significa que el incremento de los precios ya dejó de ser, el ritmo de crecimiento de los precios que vimos en el pasado ya no está más. En el año 2021 y 2022, el ritmo de crecimiento de los precios estuvo por encima de 7%, entre 7 y 9% en ambos años. Es decir, que en 2021, con respecto a 2020, el crecimiento de los precios fue por encima del 8%. Y el 2022, con respecto a 2021, fue por encima de 7, entre 7 y 8%. Ahora bien, cuando digo que en 2023 fue por debajo de 4%, significa que ya el ritmo de crecimiento de los precios ha bajado y se ha vuelto al ritmo de crecimiento de los precios normal, lo que hemos tenido siempre. No hay una inflación acumulada en eso. Sí, por supuesto. Entonces, espérate un momento. Pero eso ha pasado en todo el mundo. Claro. O sea, no podemos... No hay que hablar de una deflación. Deflación significa... Okay. Si usted ve que los precios de todo... mucho consuelo de costos. Un momento. Okay. Si usted ve que los precios de toda la economía están reduciéndose en toda la economía, usted sabe que usted tiene un problema muy serio, porque el desempleo debe estar en las nubes, el nivel de actividad económica debe estar en el suelo. O sea, la inflación, siempre y cuando sea moderada, es una inflación adecuada. De hecho, en este momento, señores, la inflación en Estados Unidos y en la República Dominicana están casi pegadas. Tenemos el mismo nivel de inflación que en Estados Unidos, cuando normalmente acá es 4%, allá es 2%. Y es 2%. Ahora, bueno, el ritmo de crecimiento del nivel de precio, voy a eso, el ritmo de crecimiento del nivel de precio ha vuelto a la normalidad. Ahora, los aumentos de precios que se dieron en el pasado no es que se retrotraen,
No es que los precios vuelven al nivel previo. Eso no sucede en la República Dominicana, ni va a suceder, ni sucede en ninguna otra parte del mundo. Por fortuna, lo que pasó fue que los ingresos crecieron más rápidamente. Los salarios, las remuneraciones. Que ganaba 10, ahora gana más. ¿Por qué? O una gente en una casa que trabajaba uno, ahora trabajan dos. O en una casa donde habían 3 perceptores de ingresos, pero uno chiripeaba, ahora encontró un trabajo más fijo, trabaja más horas, genera más ingresos. Eso es lo que dicen las estadísticas, repito. Yo entendemos perfectamente que todavía eso es insatisfactorio, y por supuesto que lo es, pero la trayectoria que llevamos es una trayectoria positiva, una trayectoria adecuada. Hay que afianzarla, y hay que afianzarla como yo lo estoy diciendo. Hay que crear empleos de más calidad. La educación es una pieza fundamental de eso, por eso la apuesta fuerte, por ejemplo, por el Infotep. Por eso hemos aumentado de manera significativa el número de facilidades que tiene el Infotep, de locales que tiene el Infotep, entrenando a la fuerza de trabajo. Uno de los grandes problemas que enfrentan las empresas en la República Dominicana es que no encuentran personal calificado. Tienen el dinero para pagar un puesto con salario más alto que el promedio, pero para un tipo de personal, y no lo encuentran. Entonces, esa es la apuesta que estamos poniendo la educación donde está la demanda de fuerza de trabajo. Precisamente el tema de la inflación, sobre todo de la canasta básica, el hambre, ha estado en la campaña, como bandera de campaña. Sí, el hambre se redujo. Estuvo ahí en el debate. Precisamente quisiera hablar del índice del hambre que la FAO reconoce, que el país lo ha reducido junto con la reducción de la pobreza monetaria un 23%, de un 27% a un 23%. No, esa es la pobreza monetaria. El índice de la FAO. El de la FAO cayó desde 8, algo por encima de 8, a 6.6%. Es decir, un 6.6% de la población dominicana, que sigue siendo mucho, no sigue siendo inaceptable. Es esa proporción de la población que no consume el monto de calorías lo suficientemente elevado como para llevar una vida sana y activa. Es decir, estamos hablando de que el número de calorías que usted debe consumir en un día cualquiera, una persona promedio, es de 2.200 calorías. Se estima que en la República Dominicana el 6.6% de la población o 6.3% no consume esa cantidad de calorías, pero antes era de 8 y pico, 9, entre 8 y 9%. Se está comiendo más. Ahora, así como te digo eso, o sea, los ingresos han aumentado, la gente está comiendo más, o sea, el hambre se ha reducido, pero al mismo tiempo te puedo decir lo siguiente, con toda claridad: la calidad de los alimentos no es suficientemente buena, y por eso está aumentando la proporción de personas en sobrepeso y obesidad, y el tipo de enfermedades de cardiovasculares, diabetes es un problema. O sea, lo que te estoy queriendo decir con esto, señores, sí, se ha avanzado, se ha reducido está mejorando la calidad de vida, pero todavía los desafíos son realmente muy significativos, y hay daño colateral, si se quiere. Los problemas de la abundancia. Sí. Hay un elemento que comer mejor cuesta más, cuesta mucho. Sí. Nosotros teníamos un Producto Interno Bruto en el año 2019 de unos 92 mil millones de dólares. Como resultado de la pandemia, ese Producto Interno Bruto cayó cerca de a 88 mil millones de dólares. Teníamos en ese momento un nivel de pobreza de un 21%. Hoy nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de 119 mil millones de dólares y un 25% de pobreza. No, es que ahí hay temas de estadísticas. Okay. Ahora, esa cifra que está dando usted son de la metodología anterior. La metodología anterior de medición de pobreza te daba ese número. El número que tenemos ahora es que en 2019, una metodología más rigurosa, más exigente, sube la barra, es decir, dice, ahora la persona pobre tiene que ganar tanto. Pobre tiene que ganar tanto, es decir, un nivel de exigencia mayor. Okay. En el año 2019, la pobreza monetaria estaba en 25%, entre 25 Pero y 26%. La pregunta mía es la siguiente, para en ese momento, en ese mismo orden me la argumente. ¿Cómo impacta el subsidio monetario a la reducción de esa pobreza monetaria de manera directa? Porque hablamos de aumento de la disminución de la pobreza monetaria,
Ahora, de manera proporcional, nosotros tenemos un incremento sustancial de subsidio monetario de manera directa a esa familia vulnerable. Ya voy, muy bien. Sí. Entonces, retomando, en el año 2019 la proporción de población en pobreza monetaria era de entre 25 y 26%. Con la pandemia, esa pobreza monetaria subió al 30%. Hoy está en 23%, es decir, ya está por debajo del nivel de pobreza que había antes de la pandemia. Pero la pregunta suya es, ¿cuál es la contribución de las transferencias, de los programas públicos a la reducción o a la pobreza? Le voy a dar tres datos. Primero, la mayor parte de la contribución a la pobreza monetaria ha venido del mercado de trabajo, es decir, de la reactivación y del crecimiento económico. Pero, sin duda, que hay dos programas que tienen mucho peso en contener el nivel de pobreza. Uno de ellos, quiero destacarlo, es el programa de alimentación escolar. El programa de alimentación escolar que provee alimentos a cerca de 2,5 millones de personas, especialmente estudiantes, pero también personal docente de las escuelas, contribuye en 2.4%, si mal no recuerdo, 2.3, 2.4% a la reducción de la pobreza. Es decir, si no hubiésemos tenido el programa de alimentación escolar, la pobreza monetaria no hubiese sido 23, sino que hubiese sido 25.5, 25.4. Y los subsidios directos. Y los subsidios directos un poco menos que eso. 2%, 2.1, 2.2%. Es decir, que entre los dos programas, la pobreza monetaria se reduce en 4.5%. Más o menos, es decir, que hubiéramos tenido una pobreza monetaria de entre 27 y 28%. ¿Y cuál es la inversión en esos programas? Habría, te voy a dar una cifra en el caso del programa de alimentación escolar. Es el 15% del presupuesto del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se lleva casi el 4% del Producto Interno Bruto, o sea que estamos hablando de un equivalente al 0.4% del Producto Interno Bruto más o menos. Eso es una inversión muy significativa que hace el Estado a través del programa de alimentación escolar. El monto en pesos no lo tengo fresco en este momento, pero no es difícil calcularlo. Y en el caso de las transferencias monetarias, estamos hablando de 40,000 millones de pesos, probablemente. Ministro, usted hablaba, y es, digamos, una especie de consenso en la Academia Económica, de una vuelta a la normalidad, sobre todo cuando uno ve lo que hoy decía el Fondo Monetario Internacional hoy mismo en su publicación en portugués con respecto a la expectativa de crecimiento en América Latina. En portugués. En portugués. el que salió rápido fue ese fue el que salió primero por alguna razón que vamos a averiguar. Va a salir el español y el inglés pronto. Vamos a averiguar por qué, pero igual establecen 5.3 la tasa de crecimiento y hablamos de un regreso a la normalidad. A mí me parece eso interesante porque digamos que la República Dominicana vuelve a su ritmo de ser una de las economías de más crecimiento. Eso es importantísimo. Se habla, entre otras cosas, de grandes reformas estructurales, de temas relacionados a la parte fiscal. Sin embargo, hay quienes dicen, y yo soy de los que apoya esa teoría, de que una primera reforma fiscal es el cumplimiento de la norma ya existente, reduciendo el rango de evasión, aumentar 3-4 puntos la presión fiscal a través de algunas herramientas. Hay quienes han sugerido convertir en actores de fiscalización, incluso actores intermedios en economía a través de la facturación de vida. Hay muchas propuestas. Yo creo que la academia incluso puede brindar aquí una cantidad de propuestas que pudieran ser realizables. ¿Cuál es la visión de Paveliza? Porque ciertamente si se suben 3-4 puntos de la presión fiscal, yo creo que antes de nosotros hablar de expandir la base impositiva o de elevar las tasas impositivas, bien pudiéramos acudir a esa posibilidad. Yo creo que reducir la evasión y la elusión fiscal es una responsabilidad de la administración tributaria en cualquier escenario, con alta presión tributaria o con baja presión tributaria. Es cumplir la ley. Es cumplir la ley, y eso hay que hacerlo con una estructura tributaria A o una estructura tributaria B o una estructura tributaria C. Yo no creo que sean elementos contradictorios o que tengas que haya un dilema, que haya que optar por una o por otra. De hecho, debo decir que si se hace una reingeniería, y es lo que hemos estado discutiendo por años en la República Dominicana, una reingeniería, un rebalance de impuestos, de exenciones, la eficiencia tributaria mejoraría de manera muy significativa. Es decir, no es solo que la Dirección de Impuestos, la Dirección General de Aduana logren cobrar
adecuadamente. Es que si logras reducir exenciones, tapar hoyos que hay, automáticamente va a haber una mejora en la eficiencia recaudatoria y se van a reducir la evasión y la elusión. Pero ciertamente es un desafío permanente, de primer nivel, que tiene que ser enfrentado. Ahora bien, permítame decir también que es ciertamente hay una restricción importante que tienen todas las economías en desarrollo para elevar su presión tributaria. Y es que una parte muy importante de su economía sigue siendo una economía informal, sigue siendo una economía precaria, donde que realmente no es una fuente óptima para obtener ingresos tributarios. Entonces, esa es una situación estructural. O sea, tú no puedes pretender que con algún tipo de reforma vas a poder empezar a gravar a esta gente porque su nivel de económico es muy precario, o no puede grabarlo de manera muy significativa y subir la presión tributaria en 3-4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Yo creo que pensar en una reforma entonces, estamos admitiendo que la ley es inaplicable en algunos casos. Entonces significa que eso es un proceso gradual y sostenido de incorporación, además de incorporación de los actores informales a la formalidad. La informalidad, más que ilegalidad, es precariedad. Claro que sí. Y por lo tanto hay que subir el piso. No digo que no se pueda, no diga que los informales no puedan también contribuir a este serrucho que se llama presupuesto público. No digo eso, pero ciertamente a largo plazo lo que hay es que subir el piso, volver estos negocios precarios y estos empleos precarios en empleos decentes, en empleos dignos que generen ingresos, que tengan más seguridad, y entonces en ese momento tienes el escenario ideal para que empiecen a contribuir o que contribuyan de manera más decidida a la tributación, como todo el mundo, como lo hacen el resto de los agentes que tienen nivel de digamos de empleos dignos o empresas relativamente más productivas. A ver, hay una alta percepción en el sentido de que podría haber una continuidad de otros 4 años en el gobierno del presidente Luis Abinader, si es que logra la reelección. Hay algunas recomendaciones, algunos programas que han sido hechos por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que ustedes entienden que deberían ser atendidos o fortalecidos en una probable próxima gestión. Sí, bueno, yo creo que permítame hablar de algunos temas. El primero que he dicho es el tema de la calidad educativa. Y no solo me estoy refiriendo a educación preuniversitaria, me estoy refiriendo especialmente también a educación técnica, a educación vocacional. La calidad de los empleos depende de manera crítica de la habilidad que tengan las personas. No solo depende de eso, depende también de otras cosas, es decir, que aparezcan los empleos para que esa gente se pueda emplear gente que tenga mayores habilidades. Eso es un tema. El Ministerio de Economía está muy comprometido con el Infotep y con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para fortalecer los programas de educación técnica vocacional. Eso es un área crítica que queremos que se siga empujando. El tema de agua, continuarla invirtiendo, acelerando la inversión en agua potable y saneamiento, en modernización del riego, en mejorar las infraestructuras hídricas, significa de acopio de agua, es otra área absolutamente crítica. El tema de ordenamiento territorial para reducir riesgos, para reducir el uso de tierras agrícolas con fines inmobiliarios, para reducir el uso económico de tierras que están destinadas a la protección, a la conservación, para reducirlos cuando los pueblos crecen, se meten en los ríos, y entonces cuando se meten en los ríos viene el desastre. Tenemos que ordenar este desastre. Lo que hemos tenido es una expansión impresionante de la base material en esta economía. Hemos tenido un crecimiento urbano tremendo, pero ha sido muy desordenado. Y entonces los pueblos se han metido donde no se han debido de meter, como en los ríos. Entonces cuando viene la lluvia, entonces el río vuelve y recupera su cauce, su caudal, y entonces viene las pérdidas enormes. Entonces tenemos que trabajar en el tema de ordenamiento territorial. Hay muchas otras áreas que pudiera mencionar. A ver, el segundo
eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se ha olvidado un poco, ya la gente no habla de eso. Nosotros sí hablamos. Tiene 7 objetivos, entre ellos educación de calidad para todos. Los indicadores son responsabilidad de tu ministerio. Antes estaban, a mi modo de ver, más asequible. Uno podía ver el cumplimiento de las metas presidenciales, ministeriales y demás. Con relación a educación, que tiene un plan plurianual 2020-2024, y sabiendo que va a haber desvío obligatoriamente por situaciones, ¿cuál es el cumplimiento de avance con relación? Porque yo estuve viendo los objetivos para porque lo tiene por plazo. Oye, pero de verdad que si hay un desvío grande y notorio y un ruido, todo el mundo hablando de educación, pero nadie está como atado en la estrategia, que es un compromiso de todos. No tengo fresco así en la mente, pero te puedo decir que el retroceso educativo asociado a la pandemia ha sido global. Es decir, subestimamos no solo el daño económico de la pandemia, sino el daño en los procesos de aprendizajes, el rezago, el estancamiento y quizás el retroceso. Pero ¿no? podemos tener acceso al desvío, por lo menos en educación, porque viendo ese plan plurianual. Tendrías que preguntarte, nosotros tenemos en el ministerio lo que se llama el sistema de monitoreo de monitoreo y seguimiento de los indicadores sectoriales y de los indicadores institucionales para el cumplimiento de las metas. No, verdad que no tengo fresco en este momento educación, son muchísimos sectores que a los cuales le damos seguimiento. Entonces, nuestros indicadores están disponibles, están abiertos al público y estamos comprometidos con seguir publicando estos indicadores continuamente. Si tenemos alguna falla, no tenemos ningún problema de que nos digan, mira, aquí hace falta esto, hay que mejorarlo. Bueno, con muchísimo gusto. Ministro, con su permiso, vamos a ir a una pausa breve y venimos en la parte final de esta interesantísima entrevista con Pavel Isa Contreras, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo. El gobierno de la Z101, recta final de esta interesantísima entrevista que tenemos con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Vamos a aprovechar los minutos entonces que nos están restando, Abel y Fernando, para junto al ministro. Claro, gracias. Abel, te concedo la oportunidad. Casi tocayo. Usted habló de la situación del empleo. También ahí se ha rebatido lo del empleo, cuántos fueron los que se perdieron por la pandemia, cuántos se han recuperado a nivel del turismo, a nivel de otras zonas como la salud también. Se han creado también puentes de empleo con la infraestructura y las viviendas. ¿Cuál es la cifra real de recuperación de esos empleos? Bueno, en este momento tenemos la última cifra disponible es del último trimestre del año pasado. Estamos hablando de 4.9, casi 5 millones, 4.98, si mal no recuerdo, millones de empleos, casi 5 millones de empleos, no, total. Es la cifra más alta de empleos que jamás se haya registrado en el país, pero por supuesto, también tenemos la población más alta. Todos los años crece la población, sí. Y si no hay un evento dramático, significativo, pues, y hay un crecimiento económico como lo que estamos viendo, y eso se traduce en creación de empleo, obviamente el total de empleo aumenta. Esa es la cifra. Si tenemos más empleo que antes de la pandemia. Ahora, otra vez lo que yo había planteado. Bueno, en el tema, a nivel de empleos formales estamos hablando de 2.1 millones de empleos formales, 2.1, 2.2. Por encima de 2.2 millones de empleos formales, según tanto los registros administrativos como la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que es una fuente fundamental de estadísticas laborales y de ingresos. Ahora, otra vez, la economía se ha recuperado, estamos generando empleo, estamos generando crecimiento. No dije eso. Estamos mejor, estamos mejorando, pero tenemos que acelerar el paso. Y como dije, insisto, la calidad del empleo tiene que ser, estamos poniéndole mucha mira al tema de la calidad de los empleos. La calidad de los empleos implica tener gente capacitada y tener puestos de trabajo que requieran más capacitación. Es lo que te permite tener un empleo de más ingresos y de mayor nivel de seguridad, y ese sigue siendo un desafío significativo. Con la pandemia, el empleo retrocedió, claramente, y cuando vino la recuperación
los empleos que más rápidamente crecieron fueron los informales. Y no es de extrañar. Son empleos que son mucho más baratos crearlos que los empleos formales. Y contratar y descontratar también. Claro, entonces, bueno, correcto, sí, o sea, y además los empleadores formales, es natural que estén reticentes en un primer momento a contratar cuando descontratar o que liquidar un contrato tuvo un costo tan importante en medio de la pandemia. En los casos, y claro, y el auxilio ayudó, pero de todas maneras sigue siendo, yo me imagino a una empresa siendo muy cautelosa con la recuperación, siendo cautelosa, queriendo contratar, pero no queriendo irse de boca, digámoslo así, y dando pasos más cautelosos a la hora de contratar. Pero por suerte, el nivel de empleo formal en este momento total es mayor que el que teníamos antes de la pandemia. Y el desempleo anda en el 11.5%, si mal no recuerdo. Una tasa de desempleo bastante baja, en caso de desempleo ampliado. Hay dos definiciones de empleo, para que la gente un poco entienda: el desempleo abierto y el desempleo ampliado. El desempleo abierto es la proporción de población que busca activamente empleo y no lo encuentra. Ese también está en un mínimo histórico, anda por 5%, 5.5, 5.3%. Y el desempleo ampliado es la persona que busca un empleo y no lo encuentra, o que estaría dispuesto a ser contratado, pero que no lo busca activamente, pero que está dispuesto, que quiere. Y no lo busca porque cuesta salir a buscar un empleo. Entonces, ese desempleo está en el 11,5%, que también es uno de los, no es el más bajo, pero es uno de los más bajos que hemos visto. Y yo diría que en el año 2024, de continuar como vamos a nivel económico, vamos a alcanzar un mínimo histórico en materia de desempleo. Ministro, los funcionarios que trabajan con la ayuda social y esos programas hablan de que la nueva manera de hacerlo es que la gente entre, pero que en el momento en que la gente tenga condiciones pueda salir de los programas sociales. El SUBEN tiene sus estadísticas, pero uno no conoce qué tantas familias salen de esos programas sociales. ¿Usted podría decirme cuántas y qué impacto económico pudiéramos sentir? Mira, en este momento la forma de salida, quizás mis colegas de Supérate y del SUBEN, el SUBEN es una dependencia del ministerio, pero el SUBEN se limita a llevar los datos. Mientras quien toma las decisiones es el pero el SUBEN entra y tiene los datos de quién entra y quién sale. Sí. Claro, y en este momento lo que está habiendo es mejoramiento de la focalización a través de la depuración de las bases de datos y de la exclusión de algunas personas que, por ejemplo, tienen deudas, tienen tarjeta de crédito, tienen empleo formal con un nivel de ingresos relativamente alto. Entonces, ese tipo de depuración se está haciendo, se está cruzando y se está excluyendo. O gente que sencillamente no aparece. Dice, pero gente que recibe ingresos y se fue del país, por ejemplo. Entonces, ese tipo de depuración se está haciendo. Ahora, tenemos pendiente, ciertamente, no esta depuración, sino lo que llamamos entre los técnicos la graduación, que no es un buen término, pero dice que te graduaste ya y tú no necesitas más ayuda. El Estado Dominicano tiene esa tarea pendiente de poner claros mecanismos de salida. Es decir, si usted ya consiguió un empleo, no porque te depure, sino automáticamente, tú conseguiste un empleo formal, no tienes una situación extraordinaria como una persona en extrema dependencia dentro del hogar, porque tú puedes tener un empleo formal, pero el empleo formal te puede dar 20,000 pesos, pero tú tienes una persona en tu hogar en dependencia extrema, no debería de sacarlo. Ahora, si tú no tienes una persona en tu hogar en dependencia extrema, quiere decir una persona adulta mayor con invalidez y que se depende totalmente, pero no ganas 20,000 pesos, sino que ganas 35,000 pesos, no tienes esa situación de dependencia, entonces ya tú deberías de pasar a... hay que redirigir esa ayuda a otro que la necesite, a otro que la necesite más correctamente. Ya tenemos una hora de conversación contigo y con mucho... No, te quiero decir que yo he aprendido mucho. Yo te decía anteriormente que yo no soy ducho en nada de esas cosas. Cuidado. No es verdad. Ahora, con todas esas exposiciones magistrales que tú has hecho aquí, ¿cómo tú te sientes? Súper bien, súper contento. Profunda. Tranquilo. Oh, no, pero yo...
Contento porque me dan espacio para platicar, para intercambiar, para hacer lo que yo he hecho hasta antes de asumir responsabilidades públicas, que es conversar sobre estos temas sin cerrarme, presto para aprender, para escuchar. Y estoy muy contento de las responsabilidades que nos han tocado en el ministerio con un equipo del cual yo me siento muy orgulloso, un tremendo equipo que tenemos, cuya misión es darle calidad a la política pública. Así es. Una calidad que hay que hacer un esfuerzo. Tenemos todo el apoyo del mundo, pero hay que continuar esforzándose y transformando la forma en que el Estado dominicano hace política pública. Entre un 15 y un 17%, hace unos años eso puede haber variado, no sé el dato que tendrás ahora, Pavel, como ministro, entre un 15 y un 17% del ejército laboral activo dominicano estaba constreñido dentro del Estado, estaba en la nómina pública. La comparación en América Latina es increíblemente risible. Chile un 2%, Uruguay un 3%, otros países un 4%, en algunos un 6%, nosotros 17% y quizá, no sé si habrá aumentado. ¿Puede mantenerse eso dentro de unos años cuando se pretenden dar saltos en términos de un menor costo sobre el contribuyente, sobre todo para darle servicios de calidad? Habría que ver esas comparaciones, analizarlas con mucho detalle. Las estructuras institucionales de los estados son muy diferentes. Brasil es un estado federado, tiene gobierno federal y tiene gobiernos estatales. Y aún así, no puedo decir, no tengo evidencia que me permita decir que en la República Dominicana el total de empleados públicos sobre el total de la fuerza de trabajo en el país es tremendamente elevado. Yo lo que sí diría es que estamos obligados a mejorar la productividad de la fuerza laboral ocupada en el Estado. Lo que hace falta es más Estado, no menos Estado, lo que no significa un Estado más grande necesariamente, es un Estado más efectivo en proveer los bienes públicos indispensables que requiere la población: agua potable y saneamiento, educación de calidad, protección del medio ambiente. Eso el Estado no debe hacerlo solo, debe hacerlo en alianza también con organizaciones sociales, con el sector privado que tenga compromiso. Lo que hay que hacer es lograr mucho más eficiencia y mucho más capacidad de proveer estos servicios públicos. ¿Cómo lo logras? Es una pregunta que tenemos que trabajar. Se nos termina el tiempo, Pavel. De verdad que un privilegio, un placer tenerte acá en tu condición de docente, de haber durante mucho tiempo compartido también a través de la prensa, de los medios, tu opinión en buenos artículos, y ahora la oportunidad que te ha dado pues la vida y tu preparación de estar al frente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias por darnos este tiempo en el Gobierno de la Mañana, gobierno de la Z101, y yo sé que hay una próxima vez. Muchísimas gracias. Claro que sí. Nosotros cerramos aquí la programación por el día de hoy, martes 30 de abril, con 2 entrevistas bien interesantes e importantes que van a estar al alcance de ustedes, de poder verlas de nuevo, verlas completas a través de Z Digital en YouTube, también a través de la aplicación y del portal z101digital.com. Acompáñanos y siga con la programación de la Z101. A continuación, la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.